Perfecto, chicos. Bueno, buenos días. Eh, la semana pasada ya habíamos trabajado hace un par de semanas con el tema de velocidad. No sé si quedó alguna duda con respecto a eso. Eh, estuvimos hablando también con respecto a lo de fuerza, ¿se acuerdan? ¿Sí? Los RM. Ahora vamos a hacer un repasito. ¿En qué quedó eso? ¿Quedó todo bastante claro? ¿O alguno tiene alguna duda? ¿Alguno tiene algún temor de trabajar fuerza o una fuerza submáxima o algo al respecto? Pueden hacerlo, se animan, saben en qué momento, qué se puede hacer después, qué tipo de ejercicios se pueden hacer. Eh, Hernán, yo no me pude conectar la semana pasada, pero eso es importante, saber qué ejercicios se pueden hacer después de que un jugador trabaja fuerza. Buenísimo. Eh, La realización de fuerza máxima, o en nuestro caso submáxima, em, como nosotros, va a depender muchas veces del estímulo que nosotros tengamos por semana. Si nosotros en microciclo, si nosotros el ciclo de la semana tenemos tres estímulos como normalmente o dos para los chicos de formación, pero si nosotros tenemos tres estímulos, lo que intento hacer es trabajar por lo menos dos ejercicios de fuerza en submáxima el primer día de la semana y después todo el resto de los ejercicios de trabajo de velocidad, de fuerza resistencia, con cargas más no tan pesadas para que les quede resto para jugar, para que sea jugado. Pero sí que ellos puedan mantener una continuidad de ejercicio. Por ejemplo, si yo estoy trabajando, siento a un jugador o una jugadora en el banco, en un banco, en un cajón, y les hago experimentar hacer una sentadilla desde sentado como estamos ahora a una pierna para que haga fuerza, y veo que puede repetir ese esfuerzo eh, su máximo, digamos, ¿no? Y lo puede hacer en reiteradas ocasiones, le pongo una carga. Le pongo un disco, una mochila, un lastre o lo que tengo, para que pueda lograr hacer no más de 3 o 4 repeticiones y pueda trabajar fuerza en esa pierna. Lo repito una vez, en caso yo que haría 3 o 4 series de esa sentadilla a una pierna desde el banco y después me dedico a hacer otras cosas. Zona media, brazos, saltos, em, trabajos de coordinación que no tengan tanta carga y que ayuden a colaborar en la recuperación de esa sentadilla. Y después sí que vayan a la cancha para que aflojen con pelota y para que hagan juego con pelota. Y ese ejercicio lo repito la otra semana y después lo vuelvo a repetir la otra semana y lo voy repitiendo y le voy sumando otros ejercicios más. Por ejemplo, no sé, elevaciones de cadera o trabajo de isquiotibiales con puente de isquiotibial. Y la idea es no hacer más de 1 o 2 grupos musculares por sesión y que los vayan repitiendo hasta fortalecer ese músculo. Yo por lo general trato de fortalecerlo hasta que veo que eso lo empiezan a dominar. Esto lamentablemente es a ojo porque no los puedes testear a todos de vuelta, entonces vos vas observando que este ejercicio que hace un mes les costaba mucho, ahora lo empiezan a dominar y ya no les genera tanta carga y ya no les genera tanto desgaste post-entrenamiento. O sea, vas a ver que las primeras 2 semanas te van a decir, todavía me duele lo del lunes, profe. Bueno, y capaz que cuando pasa un mes y medio de este ejercicio, ya no empiezan a sentir esos dolores. Entonces ahí ya ellos ganaron fuerza, se adaptaron a este estímulo y podés quizá ya agregar otro ejercicio o sumarle carga a este mismo ejercicio. Y vos ya vas a ir observando que ellos se sienten más fuertes y los vas a ir viendo más fuertes. Todo esto en caso de que obviamente no tengamos el espacio, el tiempo y ni tampoco los materiales de un gimnasio como para poder hacerlo como debería. Si después tenés manera de poder cuantificarlo, anotarlo y testearlos, sería como lo ideal. Pero las recuperaciones, no, si bien las cargas son fuertes, las recuperaciones no son tan largas. Vos le puedes hacer un esfuerzo largo, dejás descansar ese grupo muscular y vos te pones a hacer zona media o brazo o tren superior, ese músculo descansa y después lo puedes trabajar tranquilamente, ese mismo día.
Hoy les traje algo que para mí es importante, pero no suele estar siempre al alcance, que es el tema de la composición corporal. Em, Me habló en la semana un jugador que me dijo que se sentía lento. Es un jugador que tiene una contextura física grande, vos lo ves y es un cuerpo como atlético, y él se sentía pesado y decía que notaba que como que tenía un par de kilos de más, porque se sentía pesado. Y bueno, se hizo, no sé si ustedes lo habían escuchado, la composición corporal es la antropometría, que es la medición de pliegues para saber qué porcentaje de tejido óseo, qué porcentaje de masa muscular y masa grasa. Y claro, resulta que no es que tenía que bajar de peso, sino que al transformar tejido graso y ganar tejido muscular, el tejido muscular es más pesado que el graso. Entonces, él en lugar de bajar de peso, subió de peso e intercambió tejido graso por tejido muscular. Terminó subiendo de peso, pero porque había ganado masa muscular. Em, Hoy vamos a darles un pantallazo de lo que sería lo ideal para una composición corporal y os voy a poner un ejemplo de, de dos jugadores que se hicieron esta composición y por qué se sentían de tal manera y cómo a simple vista una pierna con una contextura física parece grande de músculo. Sin embargo, la pierna a simple vista no me refiere a una gran musculatura, digamos, a simple vista. Esa pierna que puede ser grande y uno dice, qué cuádriceps que tiene, quizá tiene mayor composición grasa y es en relación a una pierna delgada, digamos, no tan grande, eh, tiene igual o menor fuerza. A ver si yo tengo acá para compartirles. Tenía. ¿Dónde está esto? Bueno, esto era con relación al RM. Bien, compartimos. A ver dónde lo tenía. Mm, Bueno, esperen que no encuentro el archivo ahora encima. Uy, se me tildó la. Ahí está. Bueno, bueno, tenía un ejemplo que no sé dónde quedó exactamente ahora, después lo voy a tener que buscar, pero tenía un ejemplo de una jugadora atleta. Ah, acá quedó, perfecto. Bueno, ahí les comparto. ¿Se llega a observar ahí? ¿Ustedes lo ven? Todavía no. Ahí lo Ahí tenemos. sí. Bien, bueno. La antropometría, por lo general los que pueden lo hacen los nutricionistas. Si no hay antropometristas, hay profes que suelen hacer eh, una- un estudio de composición corporal en donde, bueno, te da el resultado de esto, les toman unas mediciones corporales a los jugadores. Por lo general se intenta, o por lo menos yo intento hacerlo previo a la pretemporada, al finalizar la pretemporada, a mitad de año, y si se puede a fin de año para ver cómo los jugadores o las jugadoras se van, eh, y vas observando cómo está ese atleta, cómo está ese jugador, y cuál es el porcentaje de masa muscular que tiene y cuál es el porcentaje de tejido graso.
¿Y dónde está localizado el tejido graso? ¿Sí? Por ejemplo, bueno, la composición corporal se toma de esta manera, se hace una pequeña toma de lo que sería la piel y la grasa, se mide con un calibre, con un plicómetro, se mide cuántos milímetros tiene, depende qué tipo de estudio, se hacen 6 u 8 tomas, por lo general el bíceps, tríceps, eh, la subescapular, en zona media, en abdominal, en cresta ilíaca, muslo y, y pantorrilla o gemelo. ¿Sí? Y después se hace un porcentaje, se mete eso en un soft y se hace un porcentaje, te devuelve dónde está localizada esa grasa y qué porcentaje de grasa. De esta manera, ustedes, si nosotros hacemos un corte en un cuádriceps, se vería esta vista en donde está. En el medio, bueno, tenemos el fémur, rodeando el fémur toda la composición muscular y en el borde el anillo del porcentaje del tejido graso. ¿Sí? A mayor tejido graso, ustedes van a observar que la pierna es mayor, es más grande, ¿sí? Y que puede o no darte eh, observar de qué, o sea, de cuánto uno, la pierna, digamos, el muslo, por más que sea grande, nosotros a simple vista no vamos a poder definir a ver cómo está compuesto. Sí, la antropometría te va a estimar dónde está y bueno, en los números, ustedes ahora cuando les muestre unos números, se van a dar cuenta la diferencia. Estas son diferentes cuádriceps que nosotros habíamos observado de jugadoras, en donde uno observaba que tenía cuádriceps grandes, marcados, abultados, y sin embargo, cuando le tomábamos la antropometría, nos daban números completamente cambiados, ¿sí? Y a ellas les generaba mayor fatiga al momento de trabajar. Y esto nos daba el motivo, digamos, en donde teníamos que focalizar el ejercicio. Bueno, estos son datos que después a ustedes se los voy a compartir, que son, este, nada, quizá les sirve como modo informativo, información. En este momento yo estaba trabajando con femenino, eh, y bueno, daba un dato de cuáles eran los descansos y las recuperaciones, que también, bueno, se los voy a compartir. Bueno, esto refería a que las mujeres no entrenadas, la mujer recuperaba la fuerza más rápida, la fuerza del cuádriceps más rápido con mayor velocidad. Esto es hormonal, ¿sí? Es algo fisiológico. Y en la comparación entre mujeres y hombres entrenados, las mujeres no necesitan tanto tiempo de descanso entre series para alcanzar el mismo volumen de carga y consiguen mayor cantidad de repeticiones en comparación a lo que es el varón. Nada, era un dato, a mí, desde mi punto de vista, era un dato que le generaba motivación a las chicas en ese momento y que eran datos relevantes para ellas y, y eran obviamente ciertos, ¿no? A ver si tengo acá. Ahora les voy a dar el porcentaje del motivo, del por qué hacíamos esto. Eh, Acá están. Esto es una jugadora, ¿sí? 22 años. El perímetro en centímetros del muslo, esto es como lo más importante para nosotros, para mí, ¿no? Como preparador físico. Y, y usted, es como una respuesta mía, como profe, a ustedes técnicos, del motivo del por qué esta jugadora se siente como se siente y dónde deberíamos trabajar. Esta jugadora tenía un muslo, ¿sí? Estos son los perímetros de cada uno de los sectores donde se midió. Tenía un muslo de 61 centímetros, ¿sí? El perímetro, 61 centímetros. Y se le tomó el pliegue es este pellizco que observábamos en la imagen, ¿sí? Del tejido graso, tenía un pliegue de 50 milímetros, ¿sí? Cuando se le tomó, se pellizcó esa parte y se midió con el calibre y le dio 50 milímetros. Cuando esto se ve reflejado en la comparación, en este cuadro,
¿Llegan a ver este cuadro, esta imagen de barras? Sí, Ustedes observan que el área muscular de ese muslo tiene estos centímetros, 167, bueno, tómenlo como un número, 167 centímetros cuadrados. 167. Y miren el área adiposa, 134. Está a nada, tenía casi el mismo porcentaje de tejido graso como tejido muscular. ¿Sí? Entonces, esa pierna, esta es una chica que es bastante atlética, pero esa pierna en el muslo tenía bastante cantidad de tejido graso en comparación del músculo, ¿sí? Del tejido muscular. Si yo ahora les muestro otro, otra medición, a ver si lo encuentro por acá. Cualquier cosa me chiflan y me preguntan, ¿eh? Acá está, Maina Julieta. Perfecto. Fíjense en fíjense en estas mediciones. Esta jugadora, con 10 años más de edad, o un poquito más de 10 años, tenía el muslo un perímetro parecido, 66, ¿sí? Pero el pliegue, cuando se le toma la medición del pliegue del tejido graso, le daba 37 milímetros. Si vamos a la imagen de barras que nos trasladaba, ella tenía un área muscular de 235 contra un menor tejido adiposo con 111. Esta chica tenía mayor tejido eh, en un área parecida, en un tamaño de área circular parecida, ¿sí? Tenía mayor porcentaje de tejido muscular y menor porcentaje de tejido graso. Obviamente a esta chica no le costaba, las dos son pivot, a esta chica no le costaba trabajar el tema de fuerza, fuerza-resistencia, la recuperación, a diferencia de la otra jugadora, que a simple vista las dos tenían una constitución física parecida. La única manera que teníamos nosotros de corroborar o de observar cuál era la diferencia del por qué una tenía mayor o menor rendimiento que otra era, obviamente, al verlo, pero el motivo era justamente eh, ver cuál era su composición corporal. Bueno, datos que nos pueden ayudar a dar quizá, o focalizar quizá, eh, a dónde debería ir dirigida la tarea, ¿no? El entrenamiento de cada una de las chicas. ¿Esto lo habían visto ustedes en algún momento? no. Bueno, ¿de qué manera podríamos nosotros, si yo me encuentro con un grupo, como una que tiene mucho tejido graso y igual tejido muscular, y una jugadora o un jugador que tiene más carga muscular y menor tejido graso? ¿Cómo diferenciaríamos nosotros el trabajo, el estímulo? Buen día, Gus. ¿Qué opinamos? Opiniones. Hola, ese. No hay. Estamos complicados. ¿Qué hacemos? Vamos a dárselo al profe que se ocupe, a la nutricionista. Anda a la nutricionista. ¿Tenemos chance de poder? ¿Qué hicimos?
¿Cómo quemamos grasa en la zona muscular, en la zona del muslo? Opiniones, ¿no? Nada. Darío, Eh, no sé bien para dónde apuntás, pero el tema que tal vez algo para que de más resistencia ayudaría a la persona que tiene que bajar un poco de peso, pero no sé en qué momento de la temporada que tal vez sea contraproducente y que la deje más lenta en ese momento. Entonces, ahí también habría que manejar esa variable. Profe, no habría que bien. ver, perdón, no habría que Sí, ver el sí. tema de por partido según la masa muscular o la composición que tiene cada persona, el ver el tema de la hidratación también, porque creo yo que por partido vos perdés un determinado litros de agua, por así decirlo. Entonces habría que ver también ese estudio o ver esa comparación también en esfuerzo Sí. máximo. Con respecto a lo que es hidratación, también hay maneras eh, de poder controlarlo, ¿no? Con respecto a lo que es el peso, el desgaste, la verdad que es molesto para los jugadores es en ese momento, pero bueno, también es un tema que también lo vamos a tocar seguramente un poquito más adelante, el hecho de poder controlar cuál es el tema, cuál es el desgaste que tienen de líquido. Lamentablemente se tienen que pesar previo a la entrada en calor, se tienen que pesar cuando previo a la entrada a la cancha, y después se tiene que pesar cuando termine el partido, en la situación en la que esté se tiene que pasar por la balanza. Es otro tipo de control. Pero en específico, si yo me encuentro con un plantel que de los 16 o 18 que tengo, hay 5, 4 o 5 que tienen este tema, y nosotros observamos que tienen mayor composición de tejido graso que muscular. En este caso, estas dos jugadoras, esto lo vamos a encontrar seguramente, Darío, lo vamos a observar previo a la pretemporada, seguramente porque lo ideal sería saber cómo tomo yo a esos jugadores. Entonces, yo, si puedo y tengo la oportunidad, les hago este trabajo de composición corporal, cómo los tomo y cómo focalizo yo esa pretemporada, si tengo la oportunidad de hacerlo. Si yo esto lo hago previo al torneo, a la competencia, porque no tuve oportunidad de hacerlo y lo pude hacer luego de la pretemporada y previo a la competencia, obviamente esos datos me van a servir para qué? Para poder hacerle un trabajo diferenciado a eso o a a ese o a esos jugadores que tienen esta composición. Y lamentablemente tendrán que hacer 10, 15 o 20 minutos de un trabajo diferenciado para que ellos puedan quemar ese sector, localizar ese trabajo y después que siga trabajando, que siga haciendo los trabajos de fuerza junto con el resto del plantel. Pero para mí tiene que saber dónde tenemos que focalizar el ejercicio porque él se va a sentir mejor, o él o ella se va a sentir mejor. En este caso, lo que hicimos con esta jugadora fue, ellas, al hacerse la composición, todo el mundo te pregunta para qué sirve, bueno, muchas pasaron por eso también, y se les transmite y se les dice, mirá, el objetivo es tratar de que vos muscularmente crezcas y que este tejido graso disminuya lo antes posible, lo máximo posible, que disminuya. Y se les explica y se les dice, bueno, ellos te van a decir preocupados, te van a decir, bueno, ¿qué hago? ¿De qué manera? Yo puedo ir al gimnasio, se trabaja una rutina y se trata de que ellos, de manera diferenciada, puedan quemar eso. Y de hecho se van a mostrar muy como entusiasmados de querer mejorar o de querer bajar ese tejido y mejorar muscularmente. Lo van a notar semanas, meses después de ese trabajo localizado, cuando se pueda repetir este estudio, o a mitad de año, cuando se pueda repetir este estudio, o ellos mismos lo van a ir notando a medida que ellos van sintiendo mejor. Pero sí es importante para mí, si existe la posibilidad de poder hacer estos estudios, poder localizarlo, primero detectarlo y después poder localizar dónde está esto y para poder trabajarlo también. Más, obviamente, bueno, ustedes lo saben, más para crecer muscularmente y obviamente para que ese tejido graso disminuya. Profe,
Vos ahí cómo focalizás el trabajo, ponerle si tiene que disminuir, digamos, o quemar, por así decirlo, y ganar músculo, en ese sentido diferenciado. Lamentablemente, hay diferentes formas de trabajar el tema de la quema del gasto de grasa. Como no lo vas a poder tener antes y lamentablemente no puedes hacer un seguimiento previo, ellos van a tener que hacer un trabajo, ella en este caso hizo un trabajo intermitente, conmigo hacía un trabajo intermitente y cuando iba al gimnasio, ella tenía bici en casa, metía bici, hacía todo un trabajo específico de pierna. Hacía cinta, hacía bici, cuando venía hacía las sentadillas en lugar de trabajar. No solamente trabajaba fuerza, sino que trabajaba también fuerza-resistencia con un trabajo intermitente de menor carga, o sea, con una carga que ella la permita llegar a 12, 13, 15 repeticiones de sentadilla o de estocada, y después salía a hacer un trabajo intermitente de carrera, sumado a todo lo que hacía el resto del plantel. A ella se le sumaban también dos arqueras que también tenían un problema similar, y eh, se le sumaron, bueno, dos jugadoras más que también era como que las mejores amigas que le hacían el aguante y hacían lo mismo. Pero eso tiene que ser muy, muy progresivo. Tenemos que ver cómo se siente ella, si lo quiere hacer o no lo quiere hacer diferenciado, si quiere venir antes, si hay oportunidades. O sea, hay muchas variables porque yo tenía la oportunidad de venir media hora antes, entonces ella arrancaba antes y podía hacer este laburo. 3 veces por semana iba a hacer también trabajo de cinta y bici, como te conté. Entonces, había como algo que predisponía a que ella lo pueda trabajar más rápido. ¿Y cuánto es, profe, Pero, el efecto, digamos, en lo inmediato que ve el cambio la jugadora en este caso? ¿Cuál es el primer momento? y depende del estímulo, pero ella ya en 2 meses, ya, no sé, esto lo volvimos a repetir, y ya en 2 meses quemó un montón y se notó más. Fue más rápido el crecimiento muscular luego de 2 meses que la quema, que el desgaste de tejido graso. Pero no, yo en particular lo vi a que estaba más arraigado a que hormonalmente, lamentablemente, la contextura física femenina tiende siempre en focalizar el tejido graso en la zona de cadera, en la zona media, en la zona de piernas, pero porque suele suceder así, viste que siempre todo tiende a pasar. De todas maneras, ella logró crecer. Después yo ahora no tengo a mano el post estudio, pero ella logró crecer en el perímetro de pierna, de muslo, pero fue mayor el porcentaje de tejido magro, de tejido muscular que creció, que el descenso del tejido graso. El tejido graso lo sigue, de hecho lo sigue trabajando, pero fue más rápido el crecimiento muscular. La hipertrofia muscular se vio después. Pero bueno, nada, es Profe, simplemente un y dato más. en ese Decime, caso, Darío. ahí suspendiste todo lo que era fuerza submáxima, Sí. o en esos casos en especial, hasta que consigan el resultado de la mejora, o lo ibas combinando también No, con ella el trabajó a la incremento. par de sus compañeras. Ella trabajó a la par de sus compañeras y además de lo que ella focalizaba para disminuir esto, ella hacía todo igual. El seguimiento era por sensaciones. ¿Cómo estás? ¿Podés hacer esto? Sacale una serie si estás cansado, si te sentís mucha fatiga. Yo lo elaboraba por sensaciones. ¿Cómo venís? No, no, profe, vengo bien, no me duele, o estoy bien, puedo hacer una. En algunas, quizá, algún trabajo de fuerza máxima, quizá decía, profe, acá no llegué a hacer, no sé, no llegué a hacer 5, hice 3. Listo, déjalo ahí. Era todo por sensaciones propias, ¿no? Ella, porque también ella se cuidaba bastante,
aparte porque ella está estudiando, está haciendo profesorado, entonces tenía que entrenar también para rendir materias en la universidad, o sea, tenía otros estímulos externos que también íbamos controlando porque eh, trabajaba, o sea, habían otras cosas que también me hacían llegar con cansancio, con fatiga, eh, pero todo el resto trabajaba a la par de los compañeros. En este caso, como bien vos preguntás, si yo llegaba a observar que ella llegaba fatigada y no podía trabajar a la par de sus compañeras, obviamente priorizábamos el objetivo principal, que era hacerla crecer muscularmente, disminuir el tejido graso y después este, continuar con el trabajo del equipo. Pero todo en virtud todo según las sensaciones que iba sintiendo ella. Bueno, nosotros tenemos práctico el sábado que viene, ¿no? ¿O es el otro? ¿No les dieron fecha? No sabemos aún. Bueno, bueno, igual después se lo van a confirmar. No estaba seguro de ver si podía preparar las cosas para hacerlo para el sábado que viene o el otro. Bien, ya tenemos composición corporal, detalles con esto. Algo que me atreví, ¿dejé de compartir? Sí, dejé de compartir. Algo que me atreví a hacer, pero que no es tan invasivo, es el tema de los pesos, que era lo que hablábamos un poco con Franco. El hecho de pesar a los jugadores, a las jugadoras, es algo que yo soy de los que piensa que siempre tienen que ir teniendo hábitos, ¿no? Eh, al principio parece medio como que se pueden llegar a sentir expuestos o nada, les da vergüenza. Pero si a los jugadores, a las jugadoras van teniendo el hábito desde que se empiezan a formar, desde que llegan, desde que están en la etapa formativa, cuando llegan a tercera o empiezan a debutar en primera, y ya vienen teniendo justamente este hábito de poder pesarse en cada entrenamiento o todos los lunes o todos los primeros días de la semana, después va a ser natural para ellos. Siempre que hacemos tal cosa, nos tenemos que pesar, nos tenemos que medir. Siempre que pasa tal cosa, eh, cuando arranca el entrenamiento, llego, me cambio, se pesan y cuando termina el entrenamiento se terminan pesando y ellos mismos anotan en una planilla que nosotros se la proporcionamos y solitos llegan, se pesan, anotan. Llegan, terminan el entrenamiento, van al vestuario, se pesan y anotan. En un principio a mí me pasaba lo mismo, el hecho de que sea tedioso ir uno por uno controlando y después cuando empiezan a tener el hábito, lo hacen solos. Esto, si nosotros tenemos la oportunidad de poder hacerlo y que se vayan adecuando y que no sea tan extraño para ellos, tener el hábito de pesarse, está bueno. Es un dato más que suma. Obviamente el profe es el que por lo general se trata de ocupar, pero, pero bueno, es algo más que a ustedes les va a sumar, es un dato que a ustedes les va a servir también con respecto a lo que es el desgaste más que todo de líquidos que comentaba Franco. Y frente a lo que es la antropometría y lo que son estos estudios, si bien no siempre son accesibles, hay muchos profes que han hecho estos cursos, o hay nutricionistas que vienen y te dan un presupuesto eh, que los pueden llevar a ustedes a decir, bueno, mira, no sé, necesito, en lugar de hacer un seguimiento anual, necesito dos mediciones comparativas, una este, previo a lo que es la pretemporada y una al final de la pretemporada o a mitad de año, donde ustedes crean que puede llegar a haber una diferencia. Por lo menos para ver si está encarado esto, si está bien encarado el entrenamiento
y dónde deberíamos más que todo trabajar. Esto le va a dar mucha vista, mucho, mucha orientación de ver si el ejercicio está yendo por ese lado. ¿Por qué les comento esto? Muchos de los jugadoras en general te dicen, yo estoy trabajando esto, voy al gimnasio y hago, me mandan a hacer 4 series vieron que siempre por lo general es de 12, 3 series o 4 series de 12 con esta carga. ¿Y cómo terminas? No, bien, lo llevo bien. Bueno, y son cargas de mantenimiento, no son cargas que logran un cambio físico puntual. Van y hacen determinados ejercicios que ya vienen dominando hace tiempo y no generan ningún impacto físico. Y la única manera de corroborar qué es lo que genera ese ejercicio, lamentablemente, es tomando estas medidas. Si yo voy al gimnasio, yo arranco el gimnasio hoy, me hago este estudio antropométrico, voy al gimnasio durante 2 meses, 3 meses, y sigo haciendo esto, hago pecho, hago zona media, hago sentadillas, tocada, voy a la prensa, hago cuádriceps, con cargas que a mí no me van a generar un impacto, me vuelvo a tomar la medición dentro de 2, 3 meses y las mediciones me van a dar el- cuál fue el impacto, cuál fue el cambio que yo tuve corporal. O sea, profe, pregunta, vos lo que ahí lo que vos tratás de explicarnos es que agregándole un tipo de peso superior al que vos estás haciendo, digamos, como ir aclimatando el cuerpo, por así decirlo. Nosotros tenemos que cuantificar la carga. Con la tabla de RM, con la tabla de lo que es los RM, con los trabajos de submáximos, nosotros lo que logramos es asegurarnos que ese ejercicio nos genere un impacto. Por ejemplo, yo le digo, no sé, a Hernán, Hernán, bueno, vamos a testear, no sé, bueno, lo clásico, ¿no? Press planos, ¿no? Pecho. Bueno, listo, vamos a testearlo. A Hernán lo hago, le voy sumando carga, entra en calor, bueno, etcétera, y le voy sumando carga y logra hacer, por ejemplo, hasta 4 repeticiones de press, ¿no? De pecho. Bien, eso será su submáximo. Yo estaré trabajando entre el 85 y 90% de su máximo, de su máxima capacidad. ¿Estaré trabajando fuerza máxima? Sí, estoy ahí con trabajos submáximos, con cargas submáximas, le hago mejorar la fuerza máxima. Ahora, si yo, Hernán, lo quiero hipertrofiar, lo quiero hacer crecer de volumen, no va a ser esa la carga. Su carga va a tener que estar entre el 60 y 70% de su RM, que sería menor peso y mayor repeticiones. Pero ¿qué pasa? Muchos te dicen, yo te voy a decir, bueno, tenés que lograr tener una carga que te va a llegar entre 10 y 12 repeticiones. En los gimnasios por lo general te dicen, bueno, listo, ponele peso. ¿Estás bien ahí? Sí, bueno, listo, hacer 3 de 12. Claro, el tema es que cuando yo llego a 12 la primera serie, llego a 12 la segunda serie, llego a 12 la tercera serie, llego a 12 la cuarta serie, y dominé ese peso, no me está generando un impacto, porque es un peso que estoy dominando. Yo domino ese peso, lo hago 3, 4, 5 series de 12, no pasa nada. Yo tengo que lograr que esa repetición 12, a Hernán, lo pongo a hacer la primera serie, 10, 11, la 12 tiene que ser el límite. Hernán no debería poder hacer una 13. Esa es su carga para hipertrofia. Entonces, la primera serie llega a 12, listo, descansa. La segunda serie quizás llegue a 12, listo, segunda serie. La tercera serie es muy probable que no llegue a 12, va a llegar a 10, va a ser 11, 9. Y la cuarta serie llegará de nuevo a 9. Listo. Ahí lo voy a empezar a hipertrofiar porque esa es la carga que él no está dominando y que lo va a hacer crecer y le va a hacer ganar volumen. Hernán seguirá con esa carga hasta que pueda dominar las 12, las 4 o 5 series de 12. Cuando dentro de un mes Hernán haga, listo, 12, 12, 12, 12 y haga 4 o 5 series de 12, será el momento de
de sumarle carga para que nuevamente comience. Y nuevamente la primera serie llega a 12 justo, y la segunda serie ya no llega, o la tercera serie ya no llega a 12, entonces ahí voy sumando, y Hernán se va a sentir más grande, va a ir ganando fuerza indirectamente, pero su volumen va a crecer. Pero no es porque es 3 de 12 o 4 de 12 con una carga más o menos. No, tiene que ser un 4 de 12, pero ese 12 tiene que ser ese 60% de su RM. ¿Cómo lo saco? De la tabla. Pero primero tengo que conocer la fuerza máxima teórica de lo que sería Hernán. ¿Se entiende? Más o menos. A los chicos les digo lo mismo, profe, voy al gimnasio, necesito una rutina. Bueno, tengo que conocer, no le puedo decir, bueno, listo, anda con pecho y hace 30 kilos, 10 y la barra, y hace 3 de 12, 4 de 12 y dale para adelante. Le estoy haciendo hacer no sé qué, porque por ahí el tipo levanta mucho más, y hacer 4 de 12 solamente lo está manteniendo, no le está generando ningún impacto, lo mantiene activo, está trabajando la fuerza, quizá con esa carga le está haciendo hasta trabajar la resistencia, porque es una carga mínima que el jugador domina. Por eso para mí el hecho de manejar la tabla esta del RM, que se los mostraba, claro, vos Hernán no estuviste en la semana pasada, No, yo pero no. manejar las tablas esta les va a dar más o menos un estimativo de dónde debería llegar. Quiero trabajar la fuerza resistencia, listo, le bajaré la carga, le haré trabajar repeticiones que no le hagan superar las 15, las 16 repeticiones. Va a trabajar fuerza resistencia, pero no puede, tiene que ser una carga que la haga llegar a 15, a 16 repeticiones, pero que no las hagan superar, o sea, que no haga 25 porque la carga es súper liviana. Tiene que trabajar la fuerza, resistencia, la resistencia en esa fuerza. No sé si contesté la pregunta. Sí. Siempre el máximo es 15, 16 repeticiones aproximado. No, pueden hacer más para trabajar la Bueno, fuerza resistencia. Lo que pasa es que bien. también va a focalizar hacia otro lado. Es como hacer cinta. Yo puedo hacer cinta 10 minutos, pero para comenzar el ciclo de quema de grasa, de lo aeróbico, de lo que qué es lo que quiero trabajar, tendré que observar a ver cuál es el objetivo. Vos podés hacer repeticiones de 20. Yo cuando hago abdominales, dice, bueno chicos, vamos a hacer abdominales. ¿Cuántos hago? 25. ¿Podés hacer 25? Y sí puedo hacer 25. Lo único que hace es mantener, porque tu objetivo quizás es mantener o tonificar ese grupo muscular. ¿Cuál es mi objetivo? Fuerza-resistencia. Listo, trabajar en la fuerza-resistencia hasta esas repeticiones. ¿Cuál es mi objetivo? Hipertrofiar. Bueno, la hipertrofia, igual esto se los voy a plasmar también, ¿sí? Vamos a ver un cuadro en donde más o menos va a estar el rango hacia dónde tengo que dirigir el entrenamiento. Pero hipertrofiar, para crecer muscularmente, para ganar en estructura. ¿Cuánto tengo que hacer? Y bueno, tenés que hacer un rango de no más de entre 10 y 12 repeticiones, pero con cargas que no te hagan superar las 12. Porque si no estás haciendo otra cosa, estás haciendo fuerza-resistencia o estás trabajando otra cosa. Entonces, para que crezca muscularmente, yo tengo que trabajar entre 10 y 12, 8, 10, 12 repeticiones, pero que no te hagan superar esas repeticiones. Quiero trabajar fuerza máxima indirectamente, con cargas submáximas. Bueno, tengo que trabajar con una carga que no me hagan superar las 3 o 4 repeticiones. O sea, tiene que estar muy pesado y que la cuarta sea, listo, no voy más, listo, trabajar en series con esa carga. Porque si no, estoy trabajando fuerza, ¿y cuántas repeticiones estás haciendo? Y estoy haciendo 8, 9. Entonces, no estás haciendo fuerza, estás haciendo otra cosa, estás hipertrofiando, tu cuerpo está creciendo, pero no vas a ganar la fuerza que es, vas a hacer un mantenimiento de esa fuerza porque ganas fuerza resistencia, pero no estás trabajando directamente el objetivo que es hacer una persona fuerte. No, ¿Sí? no genera esfuerzo ese trabajo. Exacto. Mi Ojo pregunta, con profe, ojo con la frase. Ojo con la Sí. frase. A lo que ¿Sí? voy es. No le estamos haciendo crecer, porque esto va con el reclutamiento de fibras. ¿Sí? Esto creo que lo habíamos hablado en el práctico. Va con el reclutamiento de fibras.
yo necesito que ese jugador, de las 100 fibras que quiero que tiene, perdón, use la mayor cantidad posible. Si yo con una carga lo hago trabajar 8 o 10 repeticiones, está ganando volumen, pero no está trabajando todas las fibras de fuerza que quiero que trabaje. Yo quiero que llegue a su máxima cantidad de fuerza, que utilice mucha fuerza y que vaya incrementándola. Y para que se adapte, tiene que trabajar sobre esa fuerza. Entonces, tiene que hacer mucha fuerza. Para ganar fuerza, tiene que hacer mucha fuerza. 3 repeticiones, 4 repeticiones y no dar más. Mucho descanso, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la domine. Cuando domine 3, 4 series de este peso y llega a las 4 repeticiones o a las 5, será momento de hacer crecer el peso. Le agrego peso y volvemos a empezar. 3, 4 repeticiones, así sucesivamente. Profe, mi pregunta va más si bien tiene que ver con el rendimiento, pero siempre me baso como puntualmente con el juego, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, si buscamos jugadores dinámicos, digamos, jugadores que, por ejemplo, estén continuamente en movimiento, que tengan, no un tipo de juego donde requiere solamente, a ver, muy claro, uno juega una propuesta, por ejemplo, un 4-0, un 3-1, para darte un ejemplo muy claro, que son más de una referencia y demás, es un tipo de juego a otro que busca más dinamismo. ¿Cómo haces ahí para distinguir en ese sentido al jugador? Porque ahí vos ves un tipo de rendimiento distinto a ese. No sé si se explica lo que te quiero decir. ¿Cómo lo relacionás? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que pretendés de los jugadores? Vos, Franco, sos técnico. Yo soy tu profe. Me decís, bueno, primero, tenemos que ver qué muestra tenemos, qué jugadores tenemos. En base a los jugadores que tenés y a lo que vos, Franco, pretendés en tu táctica de juego, en tu forma de juego, hablaremos y nos sentaremos con Franco. Che, Franco, y tenemos la mitad del plantel pesado. ¿Qué hacemos? No, bueno, pero la mitad del plantel, 10, 8. 8 son pesados. ¿Qué hacemos? Y de los 8 tengo 3 alas y 5, 2 cierres y 3 pivotes. A partir de ahí nos enteramos a ver, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que pretendemos? Vos decís, no, la verdad quiero que sean todos aviones, que no paren de correr y que salgan a presionar y que jueguen 5 minutos cada uno. Entonces ahí vamos a bajar a la realidad y te vamos a decir, mira, la verdad, si vos querés esto, necesitamos un año de trabajo de acá y lo vamos a lograr el año que viene. La transición va a ser este año para el año que viene. Y veremos todo esto cómo se puede lograr. A partir de ahí me dirás vos, bueno, entonces, ¿qué tenemos con esto? Bueno, vamos a testearlos, a ver qué tienen, la fuerza que tienen, la velocidad que tienen, la fuerza de resistencia que tienen, cuánta intermitencia tienen. Los observaremos y después, obviamente, a vos te va a interesar si tienen gol, si saben con el pie. Y si los ocho pesados que tenés eh, meten goles y ganan partidos, ¿para qué los querés tan rápido? Todo va a depender de lo que vos como técnico pretendas, del juego que tengas, del pie que tengas, del juego táctico que tengas, y yo te bajaré a la realidad o te diré, mira, la verdad, esto lo puedo lograr en tanto tiempo, esto se puede lograr en tanto otro. Eh, Hay muchas variables, pero va a depender de la muestra que tengas, de los jugadores que tengas. De ahí veremos. Ya te digo, a mí una vez Blas me dijo, estábamos preparando la copa y Blas me dijo, mira, la verdad, el torneo lo vamos a pasar como venga. Yo quiero que a mí me trabajes. Arrancamos pretemporada, fines de enero, yo para octubre, sí, creo que era octubre, para septiembre, octubre, que tenemos la copa, este, quiero por lo menos 3 cuartetos o 2 cuartetos que sean aviones, porque quiero ganarle a Brasil, porque bla, 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 bla. Y preparamos la copa de manera principal y de manera secundaria fuimos transicionando el torneo. Igual, convengamos que también
volvemos a lo mismo. Eran jugadoras que tenían experiencia, tenían muy buen pie. En ese momento Kimberley estaba muy bien visto, estaba sponsoreado bien, o sea, teníamos un gimnasio aparte, o sea, todo daba a que se podía llegar a lograr para fines de ese año. Las jugadoras también eran jugadoras de elite, entonces se podía planificar eso, era lograble. Pero vos tenés que ver el equipo que tenés y a partir de ahí planificar y fijarte si se puede lograr o no. He tenido un técnico que me dijo, no, mira, profe, a mí lo físico. Ah, creo que se los comenté. Me dijo, profe, lo físico se trabaja en cancha, jugando al fútbol. Eh, esto que hacen ustedes de la sentadilla, esto que hacen de fuerza, eso no, déjamelo pasar. A mí, hacelo tu trabajo, hacé tus 30, 40 minutos lo tuyo y dámelos a la cancha, que estén listos para jugar. Bueno, él era lo que quería, él se arreglaba con lo que tenía, y yo con los 30, 40 minutos trataba de hacer lo mejor posible en ese escaso tiempo, pero él los quería así como estaban a los jugadores. Creo yo que si ese técnico no tenía profe, era mejor para él. Y bueno, ustedes son los jefes para nosotros. Nosotros los guiamos, ustedes son los jefes. Ahora la pregunta es, profe, con ese ejemplo que vos das, ¿cómo terminaban los jugadores en sí? Ese cuerpo técnico, yo no estuve mucho tiempo, yo estuve 6 meses, pero por elección propia. Eh, los jugadores me pedían rutinas aparte, porque necesitaban sentirse bien, ellos, yo los laburaba según lo que ellos me pedían, porque ellos me decían, profe, me siento fuerte, profe, no me siento fuerte, profe, noto que me ahogo, eh, siento que estoy débil acá, ¿cómo hago para, no sé, estaba muy flaco y necesitaba ganar masa muscular y se sentía débil en la dividida, y como yo no tenía tanto material tampoco para trabajar y tampoco tenía tanto tiempo, él iba al gimnasio aparte y trataba de trabajar aparte, yo le mandaba una rutina y trataba de lograrlo aparte. Los jugadores te van diciendo qué es lo que necesitan y cómo se sienten, y vos con las herramientas que tenés vas intentando aportar. Después, lo que sea la relación cuerpo técnico, dirigencial o lo que sea la relación entre nosotros, es otra historia. Mi objetivo siempre es, como profe, siempre hacer crecer al plantel, al deportista. Es parte de mi tarea. Después lo que haga el técnico con lo que yo les dejo, con los jugadores que tiene, es decisión del técnico. Después habrá un acuerdo o no de qué es lo que el técnico quiere o cómo los quiere. Pero ya te digo, acá, desde mi punto de vista, obviamente, uno siempre tiene que tratar de tener un jugador óptimo, ¿sí? La mejor versión de ese jugador. ¿Para qué? ¿Y para qué vos lo puedes utilizar? Porque el jugador es una ficha, ¿sí? Si vos tenés la mejor ficha, la tratás de usar. Mientras más mejores fichas tenés un quilombo lindo vos como técnico, porque tenés mucha más cantidad, tenés variedad de juego. Eh, y va a depender de vos, si querés un jugador que te corre la cancha y no te deja en paz, no deja en paz al contrario, porque es un perro de casa que va y roba pelotas y se la da a los que tienen buen pie, y el que tiene buen pie se saca un hombre de encima y te mete un gol, y capaz que preferís ese perro de casa, no anda bien con el pie, pero te roba todas las pelotas. Y capaz que vos decís, no, la verdad prefiero cuatro con buen pie. Bueno, todo va a depender de vos. Profe, estoy coincido en lo que decís y es gran verdad, es así. La pregunta es, por ejemplo, en el torneo, en la competencia, ¿qué parámetros tomás vos para tu trabajo semanal en sí, por ejemplo, de lo que ves en la competencia en el partido específicamente? ¿Parámetros de qué tipo? ¿Físicos? Claro, por ejemplo, vos mismo ponías un ejemplo de jugadores pesados, ¿no? Ponele el segundo tiempo, ya no dan más, quemaron todo lo que tenían. ¿Cómo Sí. seguiría tu trabajo en la semana, ponele, con ese grupo? Para. Yo a este grupo, yo ya debo saber
O sea, esto que me estás diciendo yo no me puedo enterar en el torneo. Yo esto ya lo sé en la pretemporada. Yo ya sé, previo al torneo, ya debo saber junto con el técnico cuánto tiempo soporta la intermitencia de juego en los amistosos, dónde empiezan a quemar, dónde funden cada jugador, cuánto tolera, cuánto el tiempo entra. Este cuarteto conviene sacarlo de A4 o ir haciendo cambios de A2. O sea, yo ya eso ya lo debería tener cuantificado. Los parámetros míos tienen que estar en los entrenamientos, en la pretemporada y en los amistosos. Y ahí es cuando tenés que empezar a tomar decisiones de ver qué muestra tenés, qué jugadores tenés. Yo Y esto no ahí me lo puedo cuando, enterar no me lo puedo enterar en competencia. Sí, claro, Ernie. ahí es cuando te dicen calidad antes que cantidad. O sea, cuando vos sabés el máximo del jugador 2 minutos, bueno, entre esos 2 minutos salí, descansa 3, pero esos 2 minutos dame calidad de juego. Totalmente, totalmente, pero esto ya lo tenés que saber. Esto ya Claro, en sí, competencia ya lo sabés. Y es bueno que el jugador lo sepa, a pesar de que no se sienta bien. sí. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que convencer de que él nos tiene que brindar su mejor versión. Yo siempre les digo lo mismo, vos tenés que darnos tu mejor versión, no tenés que darnos cantidad. O sea, vos no vayas contra el tiempo, no luches contra el tiempo que juega otro o contra el tiempo que vos querés jugar. Vos tratá de ganar tu mejor versión continuamente. O sea, danos 2 minutos de tu mejor versión. Y después que esa mejor versión se transforme en 3 minutos, en 4 minutos, y que progresivamente tu mejor versión crezca. Así le das más opción, porque si no te sacás solo de la cancha. Una vez que ellos empiezan de a poco a entender que tienen que brindar lo mejor de cada uno, sea en ese minuto, en ese ingreso, en el momento del partido que sea, ellos mismos van creciendo, primero anímicamente, porque ellos mentalmente ellos crecen, se sienten mejor, y porque saben que ese minuto es el que suma, o esos minutos son los que suman, y a partir de ahí tienen que ser conscientes de saber de que esto progresivamente va a ir creciendo. Una vez que ellos se convencen de que es lo mejor, eso para ellos, y no jugar muchos minutos de mala calidad, crecen solos, pero lo tenés que consensuar. Y está bueno que ellos lo sepan, porque aparte ellos van a tener también como objetivo de qué manera mejorar. ¿Cuál es el déficit? ¿Por qué tiene tan pocos minutos? Porque es un jugador con un mal pie, pero físicamente es un atleta, o al revés. Tiene que mejorar la parte física o su posicionamiento táctico, el movimiento en la cancha no es eficiente y lo intenta ganar, pero es como dice Hernán, tiene que ser su mejor versión durante el tiempo que ingresa y eso lo va a ayudar a ganar minutos. Yo tuve un caso hace 3 años atrás, en una primera división de un jugador que no estaba para jugar, pero que nos daba mucho con la pelota parada. Cada vez que él entraba una pelota parada era gol. Costó hacérselo entender, hacerlo sentir importante y no jugar. O sea, entraba, pateaba y salía. Hasta que entendió que servía para el equipo y que cada pelota parada que había él tenía que estar preparado y se cansó de hacer goles. Y llegó fin de año y nos agradeció que entendió cuáles eran sus momentos. Y a partir de ahí, perfecto. Y a partir de ahí él observará si es lo que quiere para él o si quiere algo más. Claro, Después irá viendo él, no, la verdad estoy bien, estoy cómodo con esto, o no, la verdad, bueno, así como estoy, que me siento importante, ahora me quiero sentir más importante. O sea, además de hacer esto, quiero sumarle esto otro. ¿Cómo lo hago? Y a partir de ahí evaluaremos de qué manera ayudarlo y hacer su mejor versión o mejorar su versión. sí. Bueno, Mari, me extendí como siempre con estas charlas. Espero no aburrirlos. Si ustedes ven que esto no les sirve, me hablan en la semana y me dicen, profe, ¿podemos orientar el sábado? ¿Podemos orientar el sábado algo que me está pasando o una duda que vengo teniendo? Pero si no, este, vamos a ir así tratando de sacando dudas e ir conversando. Si son muchos datos, pasan lo mismo, pero bueno. Bueno, eh, tranqui, no pasa nada. Son cosas que pueden pasar. Bueno, lo que dice el profe, cualquier cosa que ustedes tengan para aportar como pregunta o duda está buena. Y bueno, así también se pueden alimentar las clases, ¿sí?